Convocatoria CoCrea. Un compromiso con Colombia. Ingresa a www.cocrea.com.co. Conoce paso a paso la convocatoria haciendo clic en Servicios/Convocatoria. Mira los documentos y anexos que necesitas para postular tu proyecto. Para subir tu proyecto, haz clic en Postular. Llena el formulario con tus datos personales. Recuerda tener a mano los documentos y anexos necesarios. No olvides seleccionar la casilla de términos y condiciones. Por favor, indica si eres persona natural o jurídica. Si eres persona natural, es necesario que llenes todas las casillas con información veraz y precisa. Asegúrate que todos los documentos anexos queden subidos, que no excedan el límite de peso y que correspondan a los documentos o formatos solicitados en los términos de referencia disponibles en los documentos descargables de la plataforma. El SIU lo puedes encontrar en tu RUT o lo puedes descargar en el paso 2 de los pasos de la convocatoria o en los anexos de consulta. En la sección de trayectoria recuerda llenar todos los espacios relacionados con tu experiencia realizando proyectos culturales o creativos. Una vez termines de llenar la información de tu trayectoria, el paso siguiente es subir todo lo relacionado con tu proyecto. Relaciona los proyectos culturales y creativos realizados durante tu trayectoria. Al llegar a las casillas de los costos totales del proyecto, ten en cuenta las indicaciones que aparecen en la plataforma. Si ingresas datos incorrectos, la plataforma no te dejará continuar con el proceso de postulación. En esta sección debes llenar las fuentes de financiación y los valores de tus aportes propios al proyecto. Es muy importante que la suma de estos valores sea igual al monto que indicaste en la sección anterior de aportes propios, o la plataforma no te dejará continuar. Elige una de las 3 modalidades de participación teniendo en cuenta las características descritas en los recuadros. Responde todas las preguntas relacionadas con el campo elegible de tu proyecto. En la sección 5, completa toda la información correspondiente a la formulación de tu proyecto, incluyendo objetivo general y objetivos específicos, identificación del problema u oportunidad, antecedentes, justificación, metodología, impacto, entre otros. Es importante subir la información únicamente en los formatos disponibles y solo a través de nuestra plataforma http://cocrea.com.co/postular. Al completar todos los pasos, habrás llegado al final de la postulación de proyecto. Si toda la información es correcta, da clic en Postular mi proyecto a CoCrea. Si tu proyecto fue postulado correctamente, recibirás un correo electrónico al mail que registraste confirmando que tu proyecto ha sido postulado. CoCrea hará la revisión de la documentación para verificar si tu proyecto pasa a etapa de evaluación o requiere información adicional. Los formatos de cronograma y presupuesto del proyecto también los puedes encontrar haciendo clic en el link Servicios/Convocatoria. Si necesitas asesoría para la postulación de tu proyecto, escríbenos a info@colombiacrea.org o deja tus datos y te responderemos lo más pronto posible. Gracias por el interés en la convocatoria CoCrea y muchos éxitos en el proceso. Vamos 10 personas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Es para nosotros un gusto poder conectarnos a esta hora con todos aquellos que han sacado un tiempo especial para que podamos responder todas las preguntas que tienen acerca de la convocatoria CoCrea, un compromiso con Colombia. Hoy nos acompañan Mónica Ramírez Hartman, la directora de CoCrea, quien ahorita dará una bienvenida a quienes están conectados con nosotros y también estará atenta a todas las inquietudes. Está Valentina Weiser y Pedro Figueroa, que estaremos todos muy contentos y felices de tener esta oportunidad de poder responder todas las inquietudes. Mónica, por favor.
Muchas gracias, Loren y Pedro. Buenos días. Buenos días también a todos los que nos acompañan esta mañana en esta nueva sesión de Conexión CoCrea. Quisiera, para todos los que se conectan por primera vez, dejar o hacer énfasis en que esta no es una sesión donde vamos a hacer presentaciones específicamente sobre la convocatoria o sobre alguno de los temas relacionados, sino que es precisamente un espacio para resolver preguntas específicas que puedan tener los interesados, que ya hayan mirado el proceso de postulación, que ya estén interesados en postular un proyecto y que quieran que se responda a alguna pregunta específica con respecto a este proceso o a la plataforma o en general el decreto 697 que reglamenta este proceso de beneficio tributario y a través de la convocatoria CoCrea. Así que en realidad la idea es que puedan empezar a llegarnos las preguntas de las personas que están conectadas y en la medida que podamos irlas respondiendo para resolver esas inquietudes entonces. Sí, vamos a responder asuntos por acá. Bueno, efectivamente vamos a contestar todas las inquietudes frente a la postulación de los proyectos en nuestra convocatoria y también aquellas preguntas que sean para los aportantes o que los titulares tengan para presentar a sus aportantes. Vamos a dar inicio a las preguntas. Pedro, Mónica, Valentina. Nos dice Víctor Espinosa, por favor señalar en el formulario de la convocatoria el aparte. Cumple con la experiencia mínima de un año del titular del proyecto y anexar soportes. Creo que hay que ampliar como esta información de qué es lo que se necesita para la experiencia del año en la trayectoria cultural y creativa. Bueno, básicamente voy a aprovechar esta pregunta que nos hacen para explicar por qué se hace el requisito de experiencia y cuáles son los diferentes mecanismos que tienen los titulares de proyecto para soportar su experiencia. Nosotros incluimos en la convocatoria un requisito de un año mínimo de experiencia porque es muy importante que esta oportunidad llegue a las manos de los agentes culturales y creativos que han estado trabajando en procesos de esta índole y no se desvíe de pronto a personas que vean la magnitud de esta oportunidad y quieran aprovecharla sin pertenecer a los campos. Por eso, se debe mostrar por lo menos un año de experiencia en procesos culturales y creativos para el caso de personas jurídicas y para el caso de personas naturales. Sin embargo, para el caso de personas jurídicas de reciente constitución, pueden demostrarlo los miembros de la organización que tengan una experiencia cultural. ¿Dónde se deberá certificar esto? Al momento de ustedes iniciar su proceso en la plataforma, encontrarán un campo específico que se llama trayectoria. Este campo específico les permite a ustedes generar un pequeño perfil, una breve reseña en muy pocas palabras de quiénes son ustedes y qué han hecho, y asimismo generar un registro para cada uno de los proyectos o procesos culturales en los cuales ha participado. En ese registro debe decir cuál es el nombre del proceso, cuál es el espacio en la cadena de valor, si es un proceso de circulación, de creación, de investigación, de formación, de comercialización, cuántos meses duró, y asimismo anexar un soporte. Aquí hay que hacer un llamado a que seamos muy juiciosos en la forma de anexar esos soportes, porque si bien en CoCrea estamos siendo flexibles y no hemos puesto unos requisitos extremadamente formales o burocráticos para la presentación de los soportes, sí necesitamos ver que ustedes, como titulares de proyectos, han participado en esos proyectos. Por tanto, los soportes pueden ser de diferente índole, pueden ser certificados idealmente, donde conste pues, el tiempo de los proyectos y de las características, pero pueden ser también cartas de recomendación de organizaciones con las que han trabajado, actas de reuniones, pero es muy importante que demuestren una temporalidad para que nosotros podamos hablar de ese año de ejecución. Y asimismo, es importante que evidencien su nombre en estos procesos. Podríamos anexar de pronto un EPK, los contenidos de una banda de rock, pero si en ningún lugar aparece mi nombre como titular de proyecto, pues entonces nosotros no vamos a poder garantizar que la persona que está presentando el proyecto tiene la experiencia. Entonces es muy importante que, si bien pueden ser soportes de diferente índole, tengan la referencia a los nombres y a los tiempos también de duración del proyecto.
conclusión, Pedro, necesitamos es que en los anexos especialmente se demuestre claramente que usted desarrolló ese proyecto. Usted podrá seleccionar cualquier documento, pero que lo evidencie claramente los meses que tiene de trayectoria. Eso es muy importante. Ok, Pedro, pues tenemos otra pregunta. Nos dicen que, nos dice Gina, que necesita, mira, buen día, mi consulta es la siguiente. ¿Es posible que el 30% de los proponentes sea confinanciado con aportes de terceros? Es decir, tengo el 70% del inversor o donante, el 20% lo pone el proponente y 10% otras fuentes de financiamiento. No sé si Mónica quiere responder a esa pregunta. Sí. Efectivamente, ese 30% puede venir de cualquier fuente, ya sea propia o de terceros distintos al aportante. Incluso podría venir del aportante, solo que no podrá ser sujeto del beneficio tributario, que sí tiene tope del 70%. Pero ese 30%, además de que puede ser en especie, que también ya está claro en los términos de referencia, puede venir de distintas fuentes, no tiene que venir de una única y no tiene que venir exclusivamente del mismo titular de proyecto. Por ejemplo, aquí los recursos podrían venir de concertación del ministerio o de un programa distrital o municipal de estímulos de la región en la que se desarrolla el proyecto. Puede venir de un familiar, puede venir de un crédito bancario. Entonces, aquí las fuentes son muchas. Lo importante es que sean cuantificables y que sea clarísimo efectivamente eso, cuánto representa y cuál es esa fuente. Y asimismo es importante que tengan en cuenta, si el inversionista o donante está tan convencido de su proyecto que quiere donar el 100% del presupuesto, pero sabe que solo va a acceder al beneficio tributario sobre el 70%, puede hacerlo. Es decir, la regla que nos establece la ley es que solo se puede aplicar el beneficio tributario sobre el 70%. Por eso se establece que se debe disponer de esos otros 30%, pero si los quiero aportar simplemente por convicción, filantropía y ambición de futuro, lo puede hacer la inversionista o donante también. Ok, muchísimas gracias, Mónica y Pedro. Tenemos una de Ricardo, dice, queremos postular un proyecto para el fortalecimiento cultural de la comunidad indígena del Putumayo. Queremos construir un centro cultural comunitario y ya tenemos registrados, ya estamos registrados con el código CIU 9499, otras actividades asociativas NSP, y el proyecto que queremos postular está relacionado con enseñanza cultural. ¿Habría algún problema con el CIU y confirmar si es viable el proyecto en cuestión? El proyecto en cuestión, a primera vista, yo no soy el evaluador y la última palabra la da el equipo evaluador, pero desde lo que usted me plantea, el proyecto en cuestión es un proyecto de infraestructura cultural y es absolutamente pertinente dentro de los campos elegibles de las artes y patrimonio. Digamos que los procesos de formación y transmisión de la cultura y de nuestro patrimonio cultural y material son absolutamente pertinentes dentro de este contexto y se puede presentar. Asimismo, la convocatoria está dada para que se puedan presentar proyectos de infraestructura cultural diferentes a los de espectáculos públicos de las artes escénicas, que tienen su propia categoría, pero en los otros campos también se pueden presentar otros proyectos de infraestructura. Incluso si estamos en el Putumayo y es una comunidad indígena que está asociada al Betzcanatec, que está dentro de la lista representativa de patrimonio inmaterial de la nación, y ese centro se va a destinar a eso, puede ser parte, dependiendo de las características del plan especial de salvaguardia, de un plan especial de salvaguardia. Lo importante es que ustedes tengan ese CIU y que finalmente las actividades y los proyectos que vayan a hacer sean de carácter cultural, porque entendamos que ese CIU, por ejemplo, el de actividades asociativas, también va a contener a muchas otras organizaciones que no sean organizaciones culturales, porque es un CIU de inclusión parcial, es decir, que puede tener un porcentaje cultural, pero no todos los que tienen ese CIU son agentes culturales. Entonces, siempre y cuando ustedes demuestren que han venido haciendo un trabajo por la cultura, que son realmente un agente que está trabajando por la supervivencia y por la transmisión de nuestra cultura indígena, bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Tengo una pregunta bastante interesante y me parece chévere que la podamos
aclarar acá. Si no tenemos el recurso para el costo del proyecto, nos dice Ricardo, sería recomendado postular en Banco Crea, y si vamos consiguiendo aportantes, ellos pueden aportar directamente al proyecto, o esta modalidad no permite que terceros inviertan al proyecto, o esta modalidad no permite que específicamente se vaya a nuestro proyecto. Bueno, ahí hay algo, y es que absolutamente todas las modalidades están diseñadas para garantizar que se consigan los recursos, y esos recursos van a provenir de las propias organizaciones en el caso de CoCrecer, o de terceros en todo momento. ¿Cuál es la diferencia? Si yo entro a CoCrecer es porque a CoCreemos, disculpen, es porque ya he hecho la tarea y ya tengo los aportantes. Si entro a Banco Crea es porque no he podido conseguir los aportantes, pero aún toca hacer la tarea, y en esta ocasión con apoyo de CoCrea. En ese sentido, no hay ninguna limitación para que, si usted se postula por Banco Crea y sigue haciendo las gestiones, a lo cual los invitamos y los exhortamos, si usted sigue haciendo las gestiones para conseguir esos aportantes, perfectamente puede decirle a CoCrea: vea, yo sé que estoy en Banco Crea, pero ya conseguí aportantes para mi proyecto, entonces por favor páseme a CoCreemos. Y si de pronto no consiguió aportantes para todo lo que necesita, pues los sigue consiguiendo hasta que tenga el 100%, sea por gestiones propias, sea con el apoyo de CoCrea en sus gestiones. Okay. Volvemos a una pregunta de la trayectoria, tal vez porque no ha quedado claro, y nos pregunta Miguel Lora: ¿en qué parte de la plataforma se muestra la participación del socio con mayor experiencia? Yo creo que Pedro podemos explicar, y Mónica, cuando se habla de experiencia de los socios y cuando es experiencia de nosotros. Creo que no ha quedado claro cuando también, por ejemplo, son organizaciones nuevas, cómo podemos ayudar con la experiencia. El lugar de la plataforma es el mismo, simplemente que si usted tiene una organización que tiene simplemente 3 meses de fundación, pues puede anexar los proyectos de uno de los miembros o socios de la organización, en vez de anexarlos a título de la organización. Es importante, evidentemente, que al momento de usted presentar la documentación de la organización, certificado de existencia, y en la descripción, pues mencione también quién es este socio, para que nosotros podamos hacer el cruce, y no que usted nos ponga unos certificados de alguien que realmente no tiene ninguna vinculación comprobable con su organización. Entonces, pero el espacio dentro de la plataforma es el mismo. Así quisiéramos hacer una aclaración con respecto a la pregunta anterior, no esta de la experiencia, sino la de la modalidad del Banco Crea, y es que en ningún caso CoCrea puede garantizar que todos los proyectos que entren al Banco de Proyectos vayan a recibir recursos de aportantes, porque nuevamente CoCrea no tiene un presupuesto para destinar a estos proyectos del Banco de Proyectos, sino que precisamente tiene la responsabilidad de hacer la gestión e ir a hablar con los aportantes potenciales para contarles acerca del beneficio tributario, contarles acerca de los proyectos que estarán o que hacen parte del Banco de Proyectos, pero los recursos no provienen de CoCrea, por lo tanto dependen de la voluntad y de la disponibilidad, obviamente, por parte de esos aportantes. Es muy importante, eso, quiero ser enfática con el garantizar los recursos. De hecho, el alcance de la convocatoria es muy específico en decir que lo que se da a través de la convocatoria es el aval del proyecto para que pueda ser susceptible de recibir recursos. No garantiza los recursos solo por haber obtenido el puntaje suficiente o haber sido avalado. Eso es muy importante. Nosotros aquí no tenemos una bolsa de recursos, tenemos un imán de recursos, tenemos un polo de atracción para que vengan a nosotros, pero es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente con ustedes. Ok, gracias Pedro, gracias Mónica. Tenemos una pregunta de Pam Díaz Martínez. Ella nos dice: el 30% de nuestro aporte se centra en el trabajo certificable de nuestro equipo de trabajo, en distintas áreas como la puesta en escena, la fotografía, el videoarte, la danza, entre otras, ya que nuestra propuesta es interdisciplinar. Somos 21 personas que intervenimos en el proceso de creación y producción logística aproximadamente, y hemos desarrollado toda la propuesta creativa y de producción al día de hoy, cubriendo las etapas de planificación y desarrollo de producción. Este tipo de
proyecto, ¿cómo podríamos, Pedro, decirles cómo se certifica ese 30%, si se puede dar en especie, si no se puede dar en especie? Aquí hay un tema muy importante. Digamos que se nos cortó, de pronto no alcanzó a acabar la totalidad de la pregunta, pero entiendo que tu proyecto es un proyecto de creación artística y en ese sentido, pues el trabajo de las personas que participan tiene un valor y puede ser aportado como el 30% de contrapartida. Sin embargo, al momento de entrar a la ejecución, eso debe ser demostrable porque debe ser cuantificable para que nosotros podamos decir qué es el 30%. Y asimismo es importante que sean personas que están dedicadas exclusivamente al proyecto. No podemos decirle a la DIAN que sí se destinó un 30% cuando en realidad eran cosas que se estaban destinando a funcionamiento de una organización, a gastos recurrentes, al pago de servicios públicos, de algo que no tiene nada que ver con el proyecto. En ese sentido es muy importante que se demuestre. Para demostrar esa vinculación, lo ideal sería contar con una certificación de un revisor fiscal, de un contador que te diga efectivamente estas personas están devengando tanto o están trabajando por tantas horas, por costo de tanto como aporte al proyecto. Y en ese sentido deberá ser certificable y cuantificable. De acuerdo. Sí, en conclusión yo creo, Pedro, que aquello que sea en especie debe ser cuantificable, ¿no? Y tienen que ponerlo en el presupuesto de tal manera que se evidencie ese costo de lo que se están dando ellos como valor en especie. Y tienen que estar muy en valores del mercado, ¿no? Porque esto lo va a revisar nuestro ente evaluador y los costos tienen que ser los del mercado. Así es. Bueno. Y muy importante, adicionando a esa respuesta, es que esos costos, así sean en especie y sean el trabajo del equipo, estén relacionados directa y exclusivamente con el proyecto. No pueden ser los costos de la operación general, o sea, los 21 honorarios o salarios del equipo de trabajo, pues seguramente se dedican a otras cosas, no solo al proyecto, entonces no se le podrá cargar el 100% de esos valores al proyecto y debe ser verificable que ese porcentaje corresponde efectivamente al proyecto y no al resto de la organización o el desarrollo común del negocio. Ok. Víctor Espinosa nos pregunta, ¿el beneficio del proyecto puede ser la misma empresa que está aplicando a la convocatoria? Mónica, ¿concretar? ¿El beneficio o el beneficiario? El beneficiario, ya. ¿El beneficiario del proyecto puede ser la misma empresa que está aplicando a la convocatoria? Sí, entonces la respuesta es sí, siempre y cuando sea una MIPYME, o sea, micro, pequeña y mediana empresa, que sea el titular del proyecto, que tenga dentro de su RUT uno de los códigos CIU de la economía naranja y sea quien postule el proyecto, y entonces entraría dentro de la modalidad CoCrecer, que lo que significa es que la empresa está invirtiendo en sí misma. En este caso, ¿cuáles son los requisitos? Que utiliza los propios recursos para desarrollar el proyecto que ha sido postulado y avalado, obviamente, y lo que va a hacer es recibir entonces el beneficio tributario. Entonces, beneficiario aquí, para efectos de esta convocatoria y de este decreto, el beneficiario no es el que recibe los recursos, o sea, el titular del proyecto, sino el que recibe el incentivo tributario de la deducción del 165%. En el caso de las MIPYMES, el titular y el aportante son el mismo y por lo tanto ese titular también coincide con que es el beneficiario del incentivo tributario, pero es el único caso en el cual esta situación se puede dar. De resto, siempre el titular es uno y no recibe el beneficio tributario, sino los recursos, y el aportante recibe el beneficio tributario. Y yo quisiera darle vueltas un poco a la pregunta de Víctor, porque probablemente hay otros elementos detrás de su pregunta que tal vez no percibimos, porque finalmente si viene el beneficiario es quien recibe el beneficio tributario, para nosotros todos ganan y todos se benefician en esta convocatoria. Está el que recibe el beneficio tributario, está el que ejecuta su proyecto y están las comunidades y los sectores culturales y creativos que se fortalecen. Si la pregunta probablemente se refería a si el proyecto debe tener un impacto beneficiario en una comunidad local particular o si debe generar unos beneficios sociales, digamos que son completamente bienvenidos los proyectos con un enfoque, con un impacto social, pero para nosotros también es un impacto social que su propia empresa, que su propia organización crezca, que genere empleo, que genere desarrollo humano, social y económico para el país. Y en ese sentido también el proyecto puede estar
enfocado a beneficiar a su empresa en sí mismo, obviamente pues dentro de los criterios de la convocatoria. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Dana Montenegro. Ella dice, ¿en qué casos se puede hacer cambio de la fecha de un evento una vez haya sido aprobada? Entonces nos pone entre paréntesis por cuestiones, por ejemplo, de pandemia y cierres obligatorios y que tengan que hacer cambiar el calendario hasta que sea permitida. Bueno, esta pregunta pareciera compleja, pero no lo es tanto. El proyecto avalado no se puede modificar. El proyecto avalado no, la ley es muy clara y dice que el certificado se dará a quienes inviertan en proyectos avalados por la convocatoria. Si el proyecto se modifica después de ser avalado, pues no va a ser el proyecto avalado en la convocatoria y no podemos garantizar el beneficio tributario a quienes hagan los aportes. Es por eso que la recomendación muy importante es que ese tipo de temas que pueden variar no los escriban en el cronograma del proyecto, que escriban en el proyecto, vamos a hacer un evento, pero no pongan la fecha exacta porque si lo tienen que cambiar por algún motivo, pues entonces ya no van a estar correspondiendo con el mismo proyecto. Los cronogramas por lo general se deben formular en términos relativos, porque no sabemos necesariamente cuándo podemos empezar a ejecutarlo, porque hay muchos factores en juego. Entonces, las características del proyecto aprobado no se podrán modificar. Sin embargo, detalles de la ejecución de los proyectos se podrán modificar, obviamente, teniendo en cuenta los términos de las fiducias, de los patrimonios autónomos, teniendo en cuenta también pues, los acuerdos que se hayan hecho con los aportantes en el caso de que hubiera lugar a estos. Yo creo, Pedro, que hay casos de fuerza mayor y todos comprendemos eso. O sea, sabemos que existe una pandemia y que puede haber restricciones. Entonces, eso lo va a tener muy en cuenta COCREA porque pues, la idea es siempre que el proyecto se realice. Y si tenemos casos de fuerza mayor, pues lo vamos a comprender siempre y cuando sea demostrable, ¿no? Un punto adicional y es, en este momento, en los términos de referencia a la convocatoria, también es clarísimo que se deben tener en cuenta toda la normativa con respecto al estado de emergencia sanitaria, a las cuarentenas en el caso de que existan y a las restricciones que están dadas por salud pública y demás. Entonces, una de las condiciones es que el proyecto sea técnicamente viable. En este momento no es técnicamente viable hacer una aglomeración de público más allá de lo que está permitido. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y es, digamos, no arriesgarse tal vez a programar temas que impliquen aglomeraciones de público cuando todavía no está claro a partir de qué momento van a estar permitidas. Entonces, la sugerencia sería tener en cuenta cuáles son las restricciones existentes en este momento y si es algo que está programado a futuro, pues dejar la flexibilidad de que si la norma cambia o si vuelven a poner cuarentenas estrictas o si siguen restringiendo la circulación o la aglomeración, pues eso no afecte el proyecto que se está presentando, porque efectivamente una vez avalado no se pueden hacer modificaciones. Muchísimas gracias, Mónica, por esa importante precisión que nos diste. Tenemos una pregunta de Gina. Dice, si tengo una obra de teatro y deseo hacer una gira, ¿es posible presentar este tipo de proyecto? La circulación, la internacionalización de nuestras creaciones culturales y creativas es importantísima, es algo en lo cual tenemos que trabajar perfectamente un proyecto. Obviamente, yo no soy el evaluador, pero teatro y circulación son cosas que están dentro de la convocatoria. Y lo que dice Mónica nuevamente, es en todos estos proyectos, pues teniendo en cuenta las restricciones de pandemia que tenemos, ¿no? Así es. Bueno, sí, si los aeropuertos están cerrados, pues no. Pero... Vanessa nos pregunta, buenos días a todo el equipo. Por mi lado, sigo un poco confundida con la aplicación del beneficio tributario del 165%. La fórmula o los números no me quedan claros aún. Listo. No sé quién quiere. Si quieren. El 165% se aplica sobre la renta líquida gravable. La renta líquida gravable es el cálculo que tú haces después de cada año de lo que vendiste, de lo que invertiste, de lo que tienes, de lo que gastaste, de tu patrimonio,
y sobre esa renta líquida gravable, que es el cálculo que uno le hacen los contadores, que le dicen, ¿tienes carro? ¿Tienes algo más? Ese cálculo que ellos le hacen, a ese cálculo se aplica la tarifa. La tarifa puede variar dependiendo de la organización. Hay algunas que pagan un 32%, otras que pagan menos. Y el 165% se aplica sobre esa renta líquida gravable. Es decir, si tú invertiste 100 pesos, le restas a esa renta líquida gravable 165 pesos. Es decir, que en un caso hipotético de que tu renta, de que hubieras hecho una inversión de 100 pesos y que tu tarifa fuera del 32%, es el cálculo que hemos hecho, sobre la renta líquida gravable, esa inversión de 100 pesos te generaría un descuento de 52,8 al momento de pagar. Es decir, que de los 100 pesos que inviertes, recuperas al menos 52,8 en ese modelo con ese porcentaje al momento de pagar los impuestos. Hay dos tipos de beneficios tributarios. Hay deducciones que se aplican sobre la renta líquida gravable y hay descuentos que se aplican sobre la tarifa que pagas de impuestos ya en el banco cuando te han hecho todo el cálculo. Este se aplica sobre la renta líquida gravable antes de calcular la tarifa. Para claridad, Vanessa, voy a compartir la pantalla y poner exactamente el ejercicio, porque creo que es bastante más claro si cuando hablamos de números se muestran. Y es ¿me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, se ve claramente. Perfecto. Entonces aquí tenemos dos columnas, Vanessa, donde está un ejemplo de una empresa que tiene una renta líquida gravable de 1.000. En la primera columna, esta empresa no hace ninguna inversión o donación a proyectos de economía creativa avalados por la convocatoria. En la segunda, sí. Entonces aquí se ve como en el primer caso, la tarifa de impuesto de renta en este año 2020 es de 32%, por lo tanto, sobre una renta líquida de 1.000 paga 320 de impuestos y ese es el valor que debería pagar de impuesto de renta. En el segundo caso, tenemos esa misma tarifa de impuestos, esa misma renta líquida con una inversión o donación de 100, la deducción, o sea, lo que se puede restar, es 165, lo cual disminuye la renta líquida gravable a 835 y es sobre ese valor, sobre esos 835, lo que se paga el impuesto de renta del 32%. Por lo tanto, en este segundo caso, esta empresa, en vez de pagar 320 de impuestos, pagaría 267. Y ese ahorro, ese 52,8 de diferencia, es el ahorro que obtiene por haber hecho esa inversión en proyectos de economía creativa. Ese es el impacto o el efecto del beneficio tributario del que estamos hablando. Cabe aclarar que este ejercicio que nosotros mostramos es un ejercicio indicativo y que son los contadores y los equipos de cada empresa los que conocen cuáles son sus tarifas, cuáles son las formas de calcular su renta líquida gravable y nosotros en ningún momento podremos sustituir ese ejercicio interno que debe hacer cada organización. Muchísimas gracias, Mónica y Pedro. Pues también una pregunta así muy similar nos hizo David, entonces creo que ya quedó claro la aplicación del beneficio para todos aquellos que nos están preguntando. Dana nos pregunta nuevamente, en el proyecto, en el punto 5, sobre formulación de proyecto, ¿a qué se refiere el punto que dice, abre comillas, relacione los productos o entregables en términos de cantidad, calidad y número de versiones? ¿Se refiere a la entrega de listados de asistencia o se debe registrar, o qué se debe registrar en este punto? Bueno, ahí tiene que ver con lo uno y con lo otro. Los productos o entregables son básicamente la materialización de los objetivos de tu proyecto. Es lo que resulta de todas las actividades que planteas y es lo que podrá un supervisor o un interventor verificar al momento de finalizar la ejecución. Imagínate siempre eso como un checklist de lo que debería ver un supervisor. Listo, dijo que iba a construir una casa de la cultura, vean, ahí está. Dijo que la iba a dotar, ahí están los implementos. Es decir, que puede variar mucho dependiendo de cada proyecto, pero son aquellos que muestran la materialización de tu proyecto. Y dependiendo de la materialidad o menos materialidad de esos productos, porque hay algunos que pueden ser actividades. Una actividad tú no la puedes entregar, no la puedes mostrar, o pues cuando ya se ha acabado, pues el beneficiario, el interventor no puede ir. Pero va a haber unos entregables, va a haber unos soportes que son el registro audiovisual de la actividad, que son los listados de asistencia, que son
los registros fotográficos, bueno, todos los que pudiera haber para demostrar que realmente se hizo. Entonces, el producto como tal es lo que se obtuvo con los objetivos, y el entregable va a ser ese soporte o esa evidencia con la cual se puede garantizar. En algunos casos los entregables van a ser materiales como 1000 cartillas y se entrega y se sabe que hay 1000 libros publicados, obviamente también soportados con diferentes documentos, pero en otros casos podrán ser entregables, productos inmateriales, y en ese caso los entregables pues serán estos soportes o evidencias. Pero en conclusión es el resultado de lo que ellos presentan. Ese es el resultado. Ahí tú puedes relacionar, Dana, lo que tú vas a hacer. Entonces, ya Pedro dio bastantes ejemplos, pero relacionen por favor todos aquellos interesados en esa parte de manera clara cuál es el resultado del proyecto. Entonces, y por ejemplo, es evidencia. Exacto, si mi proyecto es de creación teatral, mi producto va a ser un montaje teatral, 5 presentaciones en 7 ciudades distintas. Ese podrá ser mi producto, mis productos, digamos. O mi producto va a ser la edición de un libro con un tiraje de 2000 copias. O mi producto va a ser una gira por 30 países, en la cual voy a mostrar 2 montajes teatrales. Y espero garantizar por lo menos 50 presentaciones. Estoy diciendo cosas al azar, pero básicamente a eso nos referimos con los productos entregables. Bueno, nos pregunta Joana Morales, cuando una marca se vuelve un inversionista donante, ¿hay además algún acuerdo publicitario, presencia de marca en material publicitario del evento? Yo creo que de pronto lo que se refiere es a los acuerdos. Joana nos está diciendo como de pronto los acuerdos que hay entre aportante y titular del proyecto. No sé si... ¿Desde Cartagena? Desde Cartagena nos pueden contestar. Sí, tal vez 2 temas importantes por resaltar ahí. Primero, que efectivamente son posibles todos los acuerdos entre el aportante y el titular del proyecto que se quieran acordar de manera privada, digamos, ahí no va a intervenir COCREA en definir qué se puede o qué no se puede hacer, ni el ministerio, ni ninguna otra entidad. Entonces, esas contraprestaciones adicionales que el titular le quiera dar al aportante son absolutamente bienvenidas y permitidas. Y por el otro lado, en la convocatoria sí hay una exigencia particular de que se resalte la participación en la convocatoria, el sello Colombia Crea Talento, y que se le haga un reconocimiento a ese aportante si el aportante así lo quiere, porque hay aportantes o donantes, sobre todo de pronto, que quieren permanecer con bajo perfil o que no quieren una visibilidad, pero sí pedimos que en caso que el aportante lo desee así, pues que se haga reconocimiento a los recursos que puso y obviamente ya los acuerdos entre los dos son pues decisión entre esas 2 partes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, David Cantoni nos pregunta, también quisiera saber cuál es la diferencia entre inclusión total e inclusión parcial de la lista de los 103 CIUs de economía naranja. A ver, Pedro, ¿nos puedes ayudar con esa David Cantoni, listo. Sí, la diferencia entre los CIUs de inclusión total o inclusión parcial es muy sencilla. Hay algunas actividades económicas que son 100% actividades culturales y creativas. Por ejemplo, la creación musical, por ejemplo, la creación literaria, son actividades que ya están identificadas con un código y que realmente son 100% actividades cobijadas por la Ley de Economía Naranja, que es la Ley 1834 de 2017, y hay actividades que aportan a las economías culturales y creativas, que contienen componentes culturales, pero que no son en su totalidad actividades culturales y creativas. Y esas son las de inclusión parcial. Por ejemplo, tenemos dentro de las CIUs de inclusión parcial actividades de fotografía. Y uno diría, pero si la fotografía es un arte, ¿por qué está inclusión parcial? Sí, es un arte y lo reconocemos, y lo reconoce el Ministerio de Cultura y lo reconoce el DANE. Pero, por ejemplo, con ese CIU también operan laboratorios de fotografía diagnóstica. Entonces, para nosotros es una actividad cultural la fotografía como un arte, no la fotografía como una técnica para identificar patologías en la piel, por ejemplo. No sé, estoy diciendo cosas al azar, pero eso, así habrá muchos casos. Hay algunos CIUs de inclusión parcial que son agentes importantes dentro del turismo cultural, por ejemplo,
las empresas de transporte, de alojamiento, pero no están 100% y no todas las que tienen ese SIU están enmarcadas en procesos culturales y creativos. El documento de referencia para entender cuál es el componente cultural o creativo de estos SIUs es la nota metodológica del DANE, de la cuenta satélite de cultura, que la pueden consultar en nuestra página en la sección de convocatoria. Ahí dice claramente cuáles son los componentes culturales de cada SIU de inclusión parcial, y es muy importante que si su SIU es de inclusión parcial, revisen este documento, porque el proyecto se deberá enfocar a estas actividades o a estos componentes culturales de su actividad económica. Pero en conclusión, entonces tendrían esos SIU parciales que identificar claramente cómo se vinculan con lo cultural y lo creativo, ¿no? Y en eso, entonces, por favor, los invitamos a consultar los formatos anexos que tenemos en la página, que darán muchas luces sobre cómo aplican esos SIU parciales en todo el componente cultural y creativo para que puedan presentar su proyecto. Bueno, Mariana Abella dice, quisiéramos presentar un proyecto relacionado con el concepto de patrimonio de paisajes culturales, la relación de las personas y la naturaleza. ¿Es viable presentarlo en la convocatoria? Paisaje cultural es un tema que forma parte de las políticas culturales, de los temas que se trabajan. De hecho, sabemos que tenemos el paisaje cultural cafetero reconocido por la UNESCO. Sin embargo, es muy importante que en la formulación del proyecto se evidencien esos procesos culturales. Yo, viendo esta fase, te digo, es viable, pero reitero, no es la instancia para evaluar los proyectos y para decir, está en la formulación del proyecto que se demuestre que es un tema cultural, pero digamos que asociado a los temas de turismo cultural, asociado a los temas de patrimonio cultural, hay una línea por la cual se pueden trabajar temas de paisaje. Es importante que la organización o la persona que lo presente tenga un SIU de la lista de los 103 y que se enmarque claramente en las categorías o en los campos que están señalados en la convocatoria. Ahí volvemos a la nota metodológica, pero si ahí es la nota, no solamente habla de los SIU parciales, sino los SIU totales, cómo se enmarcan en el tema de cultural y creativo. Entonces, ahí sería importante poder hacer un análisis de ese documento para que se aclaren estas dudas. Y asimismo quisiera resaltar que dentro de la normativa nacional de patrimonio, los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo son un campo formalmente reconocido del patrimonio cultural y material de nuestras comunidades. En ese sentido, por ahí hay una línea de trabajo. Ok. Nos están preguntando, Gilberiano Riaño, un proyecto como una variante del circo virtual, varieté del circo virtual que ya se está realizando en su cuarta versión actualmente, ¿se puede pasar este proyecto para continuar me imagino, sus otras versiones? Lo que ya se está realizando, ya se está realizando. Y ahí quisiéramos dejar una claridad. Aquí es para financiar proyectos, actividades nuevas, que de pronto se hayan hecho con anterioridad, pero en esta ocasión pues sean nuevas versiones, con nuevos objetivos, con nuevos enfoques y nuevos alcances. En ese sentido, si ya se realizó un proyecto anteriormente, usted puede darle continuidad por acá, no hay ningún problema. De hecho, más que continuidad, yo lo invitaría a que le diera proyección, a que lo hiciera crecer y que aprovechara esta herramienta para llevarlo cada vez más lejos. Pero no habría ningún problema en hacer nuevas fases, que es importante que no se presente en el presupuesto, en el proyecto, algo para financiar algo que ya se ejecutó. Esto en lo público y en lo privado se llaman hechos cumplidos y es algo que no podemos apoyar porque pues finalmente nosotros vamos a dar un aval para cosas que se van a hacer y el certificado se va a hacer para cosas que se hicieron bajo el acompañamiento y bajo la sombrilla que nos da esta herramienta. Ok, bueno, Dana nos pregunta, gracias por la respuesta sobre el cambio de fechas. Me surge una pregunta con base a esa respuesta. ¿A qué se refieren con proyecto avalado? ¿Que el proyecto es parte de CoCrea o ya tiene los dineros? Avalado significa que cumplió con los requisitos indispensables para la postulación y que obtuvo un puntaje
igual o superior a 80 de los 100 puntos posibles. Eso significa avalado, significa que cumple requisitos y con la evaluación que se hizo se considera que el proyecto es susceptible de recibir los recursos. El aval es lo que da la vía libre para que un proyecto pueda recibir recursos, ya sea de un aportante previamente identificado o entrar a formar parte del banco de proyectos para la búsqueda de aportantes. Entonces, el proyecto nunca es parte de CoCrea, es decir, CoCrea no es que administre o gerencie proyectos, sino que precisamente a través del mecanismo de la convocatoria y de la evaluación permite que ese proyecto pueda ser susceptible de recibir los recursos. Y la segunda parte de la pregunta, los recursos no son inmediatos, a menos que haya modalidad CoCreemos en el cual el aportante ya está claramente identificado, sino que el aval permite que podamos iniciar ese proceso de búsqueda de aportantes. Roosevelt Pérez nos pregunta, buenos días, ya postulé mi propuesta y tengo muchas dudas y no sé si me apresuré a postular. Por ejemplo, postulé como persona natural y no tengo gran experiencia en proyectos culturales, pero sí el talento y el conocimiento para realizarlo. ¿Esta falta de experiencia es crucial al momento de evaluar? Roosevelt, nuevamente bienvenido. Roosevelt nos acompañaba en varios espacios y siempre es un gusto compartir con él. La experiencia es un requisito para la convocatoria. Sin embargo, digamos que hay varias formas de demostrar la experiencia y habría que explorar. Tendríamos que mirar en su comunidad cuál ha sido su trayectoria en lo cultural y quiénes podrían ser de pronto los agentes que lo pueden certificar. Si usted de pronto no ha trabajado profesionalmente, pero sí ha aportado en su comunidad a varios procesos culturales, se podría buscar a aquellas organizaciones que certifiquen que usted es un agente cultural, que usted ha sido un artista durante tanto tiempo, así no lo haya hecho a nivel formal o profesional, pero sí con cierto grado de consistencia. Entonces, es importantísimo certificarlo. No podemos evadir ese requisito, pero sí somos flexibles en la forma en la cual se puede presentar. John Cardona dice, buenos días. Ejemplo, una empresa que pague 5 millones de impuesto anual y aporta 6 millones a mi proyecto, en el momento del pago de la renta solo recuperará una parte, o sea, sí económicamente va perdiendo la empresa aportante. Perdiendo nunca. No, eliminemos esa palabra, nadie pierde, todos ganan. Pero no sé si Mónica quiere... No, sí, importante aclarar que la empresa aportante no aporta impuestos, hace una inversión o donación de sus propios recursos que le permite deducirse en el ejercicio de la declaración de renta el 165% del valor que haya aportado. Entonces no es, o sea, aquí en el caso de este ejemplo, si la empresa debe pagar 5 millones de renta y aporta 6, pues puede aportar los 6 le dará derecho a deducirse el 165%, seguramente le quedará un saldo a favor, es muy probable, pero esto depende obviamente del caso específico, de qué otras exenciones, deducciones o descuentos pueda aplicarse ese declarante de renta. Importante también aclarar que el certificado de inversión o donación que recibe el aportante tiene una vigencia de 2 años, así que podría en 2 años fraccionar ese certificado y aplicarse la parte que le permita o que le convenga en el primer año y la parte restante en el segundo año. También ese certificado de inversión o donación es un título de valor que se puede negociar en el mercado secundario, o sea que podría no aplicárselo sobre su ejercicio de la renta, sino venderlo y obtener una liquidez inmediata por el valor al que lo venda. Así que hay muchas herramientas de aplicación del instrumento en el ejercicio de declaración de renta y, como lo dice Pedro, muy importante, sí, en ningún momento es una pérdida del aportante, porque el aportante lo que está es obteniendo una deducción tributaria muy importante, la más alta que existe en Colombia, del 165%. Y además, pues obviamente también se entiende todo este esquema y todo este decreto lo que busca es incentivar el desarrollo de proyectos culturales y creativos, así que el beneficio no es únicamente tributario, sino precisamente el estar aportando al desarrollo de sectores económicos que generan empleo, que generan crecimiento, que generan bienestar
y que están desarrollando estos sectores. Asimismo, es importante que tengan en cuenta la diferencia entre inversión y donación. O sea, lo que usted dice, digamos, es cierto. Si yo invierto 5 millones, no me van a descontar 5 millones al momento de pagar. Me van a descontar un poco menos de 5 millones. Pero esa parte que no recupero la puedo yo estar recuperando a través de los acuerdos que haya hecho con el titular del proyecto. Reitero que existe la posibilidad de donar, que es algo que muchas empresas ya hacen porque saben lo importante de la cultura y dan los recursos para que se ejecuten los proyectos sin esperar nada a cambio. En este caso, los que quieran donar van a poder recuperar una parte de esos aportes. Pero los que quieran invertir pueden hacer acuerdos. Si yo, por ejemplo, considero que tengo una creación teatral maravillosa, que sé que va a ser un éxito de taquilla alucinante, le puedo decir a la empresa: señor empresario, por favor apórteme tantos recursos, yo le doy el beneficio tributario, ahí usted ya recupera una parte de la inversión, pero aparte le puedo dar el 5% de los ingresos de taquilla. Y ese 5% de los ingresos de taquilla probablemente puede hacer que lo que invirtió se le multiplique. Sin embargo, ya tenía garantizado un retorno con el incentivo tributario, pero puede tener otros retornos. O puede no ser una participación en la taquilla, sino que puede ser algunos servicios que les podemos brindar como sectores culturales para sus programas de bienestar empresarial, para sus programas sociales con comunidades, lo que sea necesario, y que dentro de los acuerdos que haya en la presentación del proyecto, pues se contemple que ellos también se beneficien a través de algunos bienes o servicios culturales. Entonces, las posibilidades para establecer relaciones de gana, 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 gana están dadas. Gana el empresario, gana el sector cultural y gana el país. Gracias, Pedro. Dice Gilberiano Reaño nos dice, sí, el código 9006 SIU es que nos cobija por el momento, pues Circo directamente se está trabajando para que se tenga su código directamente. Sí, en el 90006 o 008 creo que están otros espectáculos de las artes escénicas, otros espectáculos en vivo. Ahí está cobijado Circo y eso está, si no estoy mal, dentro de Artes y Patrimonio. Sí, yo creo que hay muchos que son generales, ¿no? Muchos subgenerales que hablan de espectáculos públicos, de artes escénicas. No hay que buscar de pronto que sea tan puntual, que diga circo o teatro, muchas veces no pueden estar, ¿no? Entonces tenemos que mirar como la globalidad que se inserta en las características propias. De todas maneras, el ejercicio del CIU es algo que ustedes deben haber hecho previo a esta convocatoria. Ustedes desde ya estaban trabajando y si tienen un año de experiencia, muy seguramente tienen un CIU en los campos creativos y culturales. Bueno, Sandra Rocío nos pregunta, necesitamos saber qué metodología exige la convocatoria para presentar los proyectos. Metodología como tal, no hay una exigencia. Ustedes pueden trabajar y hacer sus ejercicios con marco lógico, con árbol de problemas, pero la formulación de proyectos en la plataforma es algo muy, muy sencillo. Es un proyecto con objetivos, con metodología, con presupuesto, con cronograma, con productos y entregables. No les vamos a pedir que se vayan a una MGA, que se vayan a unas metodologías extremadamente complejas, porque entendemos que lo importante es saber qué es lo que se va a hacer y garantizar que es cultural y creativo, no enredarnos con formulaciones hipercomplejas. Para que ustedes puedan conocer qué es lo que les vamos a pedir al momento de cargar los proyectos en la plataforma, hemos dispuesto en la página web un documento que se llama Plantilla Borrador para Preparación de Proyectos. Aclaramos y enfatizamos que esta plantilla no es un formato válido para presentar el proyecto. El proyecto se debe cargar exclusivamente en la plataforma. Sin embargo, en este documento de Word, ustedes pueden ver todos los títulos y los apartes y adjuntos que van a deber entregar para que los tengan listos y al momento de conectarse en la plataforma sea cuestión de descargar simplemente todo en esta plataforma. Pero yo creo que metodología cualquiera puede ser usado, pero yo creo que debemos hacer un énfasis en algo. Aquí vamos a mirar que sea pertinente, viable y coherente. Entonces, la metodología que sea, mientras presente eso, que es lo que se va a evaluar, digamos, nuestro ente evaluador, pues va a pasar y que pues esté entre los 103 CIUs de la economía naranja. Yo siempre hago una recomendación relacionada con la formulación de proyectos y me gustaría traerla acá para que la tengan en cuenta. Un buen proyecto es un proyecto que se puede leer tanto vertical como horizontalmente. Es decir, que si yo leo la primera parte de cada apartado, tengo una idea clara de qué es lo que se va a hacer.
pero que si yo leo cada apartado solo, sin leer nada más, también tengo una idea clara de qué se va a hacer. Que yo lea los objetivos y entienda qué se va a hacer. Que yo vea solo el presupuesto y entienda qué se va a hacer. Que yo vea solo el cronograma y entienda qué se va a hacer. Solo que en un caso me dicen qué se va a necesitar, en otro cuánto tiempo se va a gastar en cada cosa y en otro cuáles van a ser las metodologías. Ok, pero entonces tenemos a Sandra Rocío que nos dice, queremos presentar 3 proyectos que nos permitan en el municipio de Chinacota alcanzar la meta en el desarrollo turístico y cultural. Entonces, el primero, Ecoparque Integrado Migüe. 2, Sendero Turístico Cerro de las Tres Cruces. 3, Jardín Botánico. Quisiéramos un contacto telefónico para aclarar y ampliar la información que nos permita una participación en la convocatoria que cierra el 4 de diciembre. Sandra, un saludo para Santander, para Chinacota, muy importantes esos proyectos. A primera vista parecen pertinentes, son proyectos asociados al turismo cultural, asociados a las actividades de parques temáticos que están dentro de los SHUT. Sin embargo, lamento comentarte que en este momento somos una organización que está comenzando, no tenemos personal para atender telefónicamente a cada uno de los proyectos y no queremos darle la posibilidad a uno de acceder a asesoría porque no estaríamos en capacidad de dársela a todos. Por eso hemos pensado en este espacio en el que estás acá en este momento para responder todas las inquietudes. Tenemos la suerte de estar con la directora, con la subdirectora de Relacionamiento Estratégico, con Loren y yo, que además hoy nos uniformamos sin saberlo. Y cualquier duda que tengas, bienvenida en este preciso momento para que también las otras personas que nos acompañan se puedan beneficiar de las reflexiones que hagamos. Adicionalmente a este espacio de Conexión Co-Crea que hacemos todas las semanas, vamos a tener unos espacios, tenemos varios espacios de divulgación en conjunto con el Ministerio de Cultura y con otros aliados a nivel regional, entonces también podríamos coordinar eso. Y vamos a empezar la próxima semana con sesiones específicas sobre temas relacionados con la convocatoria, como por ejemplo, cómo formular un presupuesto, cómo hacer un pitch de venta para un aportante, qué es un patrimonio autónomo, cómo se abre, cómo se administra, cómo se maneja. Todo este tipo de información, el calendario de las fechas y los temas específicos de estas sesiones las vamos a publicar en nuestras redes y en nuestra página web. Así que la sugerencia es que nos sigan y que estén pendientes de esa información para que se puedan agendar para asistir a esas sesiones específicas sobre los temas que sean de su interés y obviamente que sigan utilizando estos espacios de Conexión Co-Crea que tendremos semanalmente para responder estas preguntas de la forma más directa posible, porque como bien lo dijo Pedro, no podemos brindar asesoría uno a uno, porque no solo porque no tengamos los recursos, la gente para hacerlo, sino porque estaríamos inhabilitando posiblemente a los proyectos porque no podemos ser juez y parte. Nosotros hacemos parte de la etapa inicial del proceso de evaluación, si bien no somos los evaluadores, somos el primer filtro de verificación de requisitos y por lo tanto no estaría bien que estuviéramos involucrados directamente en la asesoría o la sugerencia de cómo postular los proyectos o qué documentación anexar. Si por mí fuera, me multiplicaría y me sentaría con cada uno de ustedes a formular el proyecto, pero no es posible. Sin embargo, pensando en esta necesidad, hemos dispuesto un espacio y quiero hacerles una invitación muy especial, porque yo sé que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes. El día martes 13, jueves 15, martes 20 y jueves 22 vamos a tener un taller de 4 sesiones con el apoyo de un gran aliado que es el Power, una organización que está apoyando el emprendimiento en la ciudad de Medellín y ha dispuesto este espacio para apoyar a todos nuestros interesados, a todos los posibles titulares de proyecto a formular sus proyectos. Entonces los invitamos a que revisen las fechas, esto estará publicado en nuestras redes sociales para que participen de este espacio. Martes 13, jueves 15, martes 20 y jueves 22. 4 sesiones que pueden ayudar en gran medida a sus procesos de formulación. Yo creo que esa invitación que haces, Pedro, está en todas nuestras redes. Así que los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí pueden tener la información de todas estas invitaciones y también, pues, conclusión, aquí están estos espacios en que podemos poder orientar y apoyar en lo que más podamos a todas las dudas
y ya habrán otros como las del Power para que ayuden en la formulación de proyectos, dando el marco lógico y marco general de planteamiento de los proyectos. Y sabemos obviamente que siempre se quedan dudas en el tintero, muchas veces uno llega a la casa y me olvidó preguntar eso, esas preguntas que quedan en el tintero y que no sean resueltas en ese espacio, info@colombiacrea.org. Correcto. Bueno, Dana nos pregunta, en definitiva, ¿es recomendable no proyectar las fechas de un evento en función de haber entrado en la convocatoria CoCrea? Pues hay que esperar un tiempo desconocido sobre la recolección del 70%. ¿Qué recomienda? Porque los eventos requieren preproducción, fechas de difusión, compromisos con artistas y ejecución, entre otros. Listo. Tú lo has dicho claramente, un proyecto para la organización de un evento no es solo el evento. Si yo voy a presentar un proyecto para realizar un encuentro, un evento, pues el cronograma no será de 3 días que son los que dure el evento. El cronograma tendrá un periodo para la preproducción, para el contacto con los artistas, para la planeación. En ese sentido, la recomendación que yo haría es que establezcas el cronograma del proyecto teniendo en cuenta todos estos tiempos, porque son parte del proyecto, y que se establezca con fechas relativas. Es decir, en el mes 1 voy a hacer la planeación, el mes 1 puede ser julio, puede ser agosto, puede ser septiembre, no sabemos dependiendo del proceso del proyecto. En el mes 2 voy a hacer tal, en el mes 3 voy a hacer tal. Si lo haces con fechas relativas, simplemente al momento de tener todos los recursos y empezar la ejecución, pues esas fechas relativas se convierten en fechas reales y se acuerdan las fechas exactas de realización del evento con los tiempos necesarios para todas tus labores de preproducción y planeación. Es simplemente asegurar que no se pongan cosas que puedan cambiar en el proyecto. El proyecto debe tener la nuez de la iniciativa, debe tener el corazón de lo que se quiere hacer, pero hay detalles que pueden variar. En muchos casos ponen en el proyecto, vamos a hacerlo en el Salón Comunal de Santa Teresita, pero entonces para esa fecha está ocupado y les toca conseguirse otro salón, entonces ahí estarían fallando. Simplemente ponen, lo vamos a hacer en un salón comunal. Okay. O sea, la invitación es que sí hayan fechas, pero marco, ¿no? Más por este tema de la pandemia. Tiempos relativos, no tiempos absolutos. En vez de decir junio, decir mes 1. Bueno, Miguel Lora nos pregunta, en el numeral 4, proyecto con la pregunta, seleccione si su proyecto se inscribe dentro de alguna de las siguientes tipologías, entre paréntesis se aplica, se dan 6 opciones, pero ninguna aplica y esa opción de ninguna de las anteriores no está. Revisaremos la plataforma, eso es solo para casos muy específicos que requieren algunos documentos adicionales, pero no es obligatorio ese campo. Hay algunos proyectos que no se enmarcarán ahí, simplemente que si su proyecto se enmarca dentro de algunas tipologías de esas, pues necesita algunos soportes adicionales. Pero, ¿sabes qué, Pedro? Esta solicitud creo que ya se nos había hecho, el área de sistemas ya está trabajando en esto para que podamos darle más amplitud en la selección de otras opciones. Claro que sí, muchas gracias por esa recomendación. Pan Díaz Martínez dice, ¿es posible que una empresa presente varias propuestas? Sí, no existe ninguna limitación sobre cuántos proyectos puede presentar un mismo titular. Lo importante es tener en cuenta que, como siempre, se exige una contrapartida por parte del titular, ya sea de recursos propios o de terceros, pues que se cuente con esa posibilidad de recursos en caso de que todos los proyectos presentados recibieran aportes. Entonces, que efectivamente ningún proyecto podrá empezar ejecución hasta que no tenga el 100% de los recursos, que es la suma del aportante y de los recursos propios. Entonces, si yo presento 10 proyectos pensando que de pronto solo me salen 2, pero me salen los 10 o 5 o 6, pues contar con esos recursos propios para poder efectivamente ejecutar los proyectos que se hayan postulado. Esa es la única restricción, que es más una autorrestricción que una imposición de la convocatoria. Pero se pueden presentar todos los proyectos que quieran, siempre y cuando obviamente cumplan con los requisitos de la convocatoria. Y bueno, hacer una claridad ahí, que tienen que ser proyectos diferentes. No podemos poner el mismo gasto en 3 proyectos y después reportar la misma actividad en 3 proyectos distintos. Es decir, podrán interactuar los proyectos, podrá haber relaciones, podrá haber proyectos por fases, pero debe ser muy claro que cada proyecto sea diferente e independiente.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Miguel nos dice, he trabajado en varios proyectos y nunca me habían pedido un plan de divulgación. ¿Esto se refiere a un plan de comunicaciones? Llámalo, se puede llamar como de diferentes maneras, pero es básicamente la estrategia en la cual se demuestre que no se van a quedar con la información y con los resultados del proyecto solo para ustedes. Para nosotros es muy importante que comuniquemos lo que estamos haciendo porque estamos en una misión de embarcar cada vez más agentes en los procesos culturales y creativos, de convencer a todos los sectores ciudadanos y empresariales que invertir en cultura, invertir en creatividad vale la pena. Por eso es muy importante que todos los proyectos contemplen una estrategia mínima, por lo menos, de comunicación de esos resultados. Correcto. Joana Morales nos dice, si por co-creemos llevo a un posible inversionista donante, pero no alcanza a cubrir el 70%, ¿puedo acceder a recursos de Banco Crea? ¿Qué pasa si además el Banco Crea no se consigue el dinero para este 2020? ¿Esa fracción de dinero que logramos conseguir va a otros proyectos? Un proyecto tiene que tener el 100% de los recursos para poder empezar su ejecución. Entonces, si bien se puede cambiar de modalidad, o sea, se puede entrar por el banco y si consigues el aportante, se puede pasar a la modalidad co-creemos o viceversa, si hay un aportante ya acordado, pero por alguna razón no puede, se puede pasar al banco de proyectos, sí hay que tener el 100% para poder empezar. Entonces, si el aportante no consigue, o sea, si con el aportante ya definido no se logra cubrir la totalidad del proyecto para empezar, el proyecto no puede empezar. En ese sentido es importante, de pronto, si hay un aportante ya identificado, de pronto fraccionar el proyecto y decir, bueno, voy a hacer la fase 1 con estos recursos que ya tengo asegurados y la fase 2 se puede meter por Banco Crea para que no frene de alguna manera el inicio del proyecto sabiendo que ya hay unos recursos que estarían disponibles. Okay, muchas gracias. Ahí aclarar que cuando dices en tu pregunta recursos de Banco Crea no tiene recursos, Banco Crea tiene proyectos para ir a buscar los recursos. Banco Crea es un portafolio de proyectos, no un portafolio de recursos. Gracias, Pedro. Ricardo nos pregunta, ¿la convocatoria con las mismas condiciones la van a repetir en posteriores años? Esperamos que no con las mismas condiciones, sino que crezca el cupo. No, todos los años se va a abrir una convocatoria. El decreto 697 dice que en los primeros 4 meses de cada año se debe abrir una convocatoria. Este año 2020 fue excepcional porque CoCrea empezó a operar el 1 de julio, por lo tanto no era posible físicamente abrirla en los primeros 4 meses, pero no necesariamente en las mismas condiciones. Precisamente cada convocatoria y los resultados de cada convocatoria nos irán diciendo si hay de pronto unos campos elegibles que requieren mayor atención o mayor enfoque, y entonces se podrán incentivar la participación en algunos campos elegibles específicos. También las condiciones cambian con respecto a el cupo disponible, porque es el Consejo Nacional de Economía Naranja que cada año determina el cupo fiscal disponible en la convocatoria para la siguiente vigencia. Así que para este año 2020 tenemos 300.000 millones de cupo aprobado. No sabemos, dadas las condiciones económicas pues, del país, si efectivamente ese cupo se va a mantener para el próximo año o si se va a reducir o aumentar. Nuestro deseo es obviamente que este cupo creciera, pero no sabemos si las condiciones económicas del país así lo permitan. Así que la respuesta es: si la convocatoria se abre todos los años, no sabemos si las condiciones van a ser exactas o si hay externalidades que nos exijan que haya ajustes en la convocatoria. Ok, Sandra Rocío nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se desembolsan los recursos de ser priorizados los proyectos? Bueno, los proyectos no son priorizados, esto es muy importante. Los proyectos, al ser avalados, es decir, que cumpliendo los requisitos obtengan un puntaje superior a 80 puntos, entran a ser o parte del banco de proyectos, si la modalidad era Banco Crea, o en el caso de CoCreemos o CoCrecer, los recursos pueden ser desembolsados de manera inmediata una vez recibido el aval y previa constitución del patrimonio autónomo para proyectos de más de 100 salarios mínimos o de una cuenta remunerada y exclusiva
para proyectos de menos de 100 salarios mínimos. Una vez cumplido ese requisito, el aportante puede hacer el desembolso, el giro de los recursos a esa figura, a ese vehículo de manejo de los recursos, patrimonio o cuenta. Y en el caso del banco de proyectos, pues realmente depende de la voluntad y la disposición de los aportantes. CoCrea hará la tarea comercial de ofrecer todos los proyectos del banco a los diferentes aportantes, pero finalmente es el aportante el que decide y lo hace con base en sus propios criterios de región del país, de sector de la economía creativa al que quiera invertir, de población beneficiaria. Digamos que ahí hay muchos factores de decisión, pero esa decisión es del aportante, excepto cuando el aportante nos diga específicamente a CoCrea que no le interesa, o sea, que no tiene ninguna preferencia y que por lo tanto CoCrea puede decidir. En ese caso, CoCrea asignará los recursos de ese aportante en orden de puntaje de la evaluación, o sea, de 100 hasta 80 en el orden en que hayan sido evaluados los proyectos, siempre y cuando obviamente el monto solicitado por el proyecto coincida con el valor que el aportante está dispuesto a dar. Ok. Camila Molano pregunta, buen día, ¿es posible implementar un proyecto de dotación de una escuela de formación? Y de ser así, ¿lo podemos postular como entidad pública o como entidad privada? Entonces, la segunda parte de la pregunta es sí, cualquiera de las dos, tanto una entidad pública como una entidad privada puede ser titular del proyecto. La primera parte sobre el proyecto de dotación nuevamente tiene que ver con los códigos SIU y los campos elegibles, así que en principio parecería, pues por la muy breve descripción del proyecto, que aplicaría, pero obviamente ya debe ser específico frente a cómo se formula, cuál, dependiendo del titular, cuál es el RUT y cuáles son los códigos SIU a través de los que está aplicando, y obviamente que sea un proyecto que evidenciablemente haga parte de los campos elegibles de la convocatoria. Muy importante revisar frente a esa pregunta, Camila, el anexo de gastos no aceptables, que está cargado en la página y que dice qué se puede y qué no se puede. Yo creo que también otra recomendación podría ser que no es toda la formación, miremos que, y nosotros lo hemos hecho claro, es formación en campos culturales y creativos, para que se tenga en cuenta el enfoque de la formación de la escuela que pretendes presentar tu proyecto. Pero sí existe una excepción con respecto a dotación para procesos culturales. Revísalo en anexos gastos no aceptables. Bueno, Gina Lovabrillida dice, ¿puedo tener varios inversionistas o donantes en mi propuesta? Lovabrillida, ese apellido está nuevo para mí. Sí, puedes tener cuantos inversionistas o donantes sean necesarios para la realización de tu propuesta. Hay proyectos que se van con una gran empresa, como hay proyectos, y eso ya se ha visto en beneficios como el cine, que se hace una película con los aportes de la droguería, de la panadería, de la ferretería, del minimercado del pueblo. Entonces, bienvenido. Importante recalcar que el beneficio tributario puede ser máximo por el 70% del valor del proyecto, entonces entender cómo esa suma de aportes de los diferentes aportantes, pues quién tendría derecho a ese beneficio o cómo se va a repartir, y obviamente también tener en cuenta que para que el proyecto pueda empezar ejecución debe tener el 100% de los recursos necesarios de aportantes y propios. Bueno, pues yo creo que ya tenemos este espacio a punto de finalizar. Queremos dar gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a Mónica y a Valentina, que desde Cartagena, en una agenda absolutamente apretada, nos pudieron acompañar. Pedro, muchísimas gracias. Nuevamente recordarles que tenemos nuestro taller con el Power, para que puedan ustedes ahí resolver muchas inquietudes sobre cómo presentar los proyectos. Por favor, síganos en todos nuestros medios, Instagram, Facebook, Twitter, y estamos acá cada 8 días, una vez por semana, en estos espacios muy importantes para nosotros, y muchísimas gracias a todos. Yo quisiera, antes de cerrar, pedirle a nuestra subdirectora Valentina Biesel que mandara un mensaje para todos los posibles inversionistas o donantes que se quieran vincular a todos los sectores empresariales, de cuáles son las oportunidades que tenemos acá.
Muchas gracias, Pedro. Pues quisiera felicitar a todos los interesados en postular sus proyectos porque realmente van a dar cuenta de todo el paisaje cultural aquí de Colombia. Eso de entrada nos enorgullece mucho y por supuesto todos sus proyectos que queden avalados en nuestra convocatoria, un compromiso por Colombia, los promoveremos activamente entre toda la comunidad empresarial también. Entonces, en la medida en que proponen proyectos muy emocionantes, por supuesto que vamos a sentirnos muy motivados para promoverlos y encontrar los inversionistas y donantes que quieran hacer esta apuesta en su talento, una apuesta en sus proyectos. Entonces tenemos una oportunidad histórica realmente en nuestras manos y acá en CoCrea estamos prestos para hacer esas conexiones entre esos sectores para que de aquí en adelante seamos aliados y podamos trabajar conjuntamente para promover la cultura y la creatividad en Colombia. Muchísimas gracias a todos por participar y por su interés en aprovechar de esta oportunidad que se está abriendo con CoCrea. Y con eso entonces nos despedimos, agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron a esta sesión, esperamos que haya sido útil y se hayan logrado resolver algunas de sus dudas. Seguiremos entonces teniendo estos espacios semanalmente, así como espacios dedicados a temas puntuales de la convocatoria para que nos sigan en nuestras redes y estén informados de esto. Quiero aprovechar también para agradecer a todo el equipo de CoCrea, al que se ve en la pantalla y al que está detrás ayudándonos con todo el tema tecnológico, con la transmisión de las preguntas, respondiendo directamente sobre el Facebook Live. Así que este es un trabajo colaborativo de todo el equipo, a quien agradezco y nuevamente agradecerles entonces su participación y seguiremos en contacto a través de otros escenarios y otros espacios acompañándolos en este proceso que nos emociona mucho, que tenemos realmente una gran ilusión de generar y de lograr grandes resultados a través de los proyectos que se puedan postular y obviamente a través de la conexión con el sector empresarial y los contribuyentes de renta que se sumen a esta iniciativa para generar recursos para los sectores culturales y creativos en Colombia, que es nuestra misión. Así que muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Convocatoria CoCrea. Un compromiso con Colombia. Ingresa a www.cocrea.com.co. Conoce paso a paso la convocatoria haciendo clic en Servicios/Convocatoria. Mira los documentos y anexos que necesitas para postular tu proyecto. Para subir tu proyecto, haz clic en Postular. Llena el formulario con tus datos personales. Recuerda tener a mano los documentos y anexos necesarios. No olvides seleccionar la casilla de términos y condiciones. Por favor, indica si eres persona natural o jurídica. Si eres persona natural, es necesario que llenes todas las casillas con información veraz y precisa. Asegúrate que todos los documentos anexos queden subidos, que no excedan el límite de peso y que correspondan a los documentos o formatos solicitados en los términos de referencia disponibles en los documentos descargables de la plataforma. El SIU lo puedes encontrar en tu RUT o lo puedes descargar en el paso 2 de los pasos de la convocatoria o en los anexos de consulta. En la sección de trayectoria recuerda llenar todos los espacios relacionados con tu experiencia realizando proyectos culturales o creativos. Una vez termines de llenar la información de tu trayectoria, el paso siguiente es subir todo lo relacionado con tu proyecto. Relaciona los proyectos culturales y creativos realizados durante tu trayectoria. Al llegar a las casillas de los costos totales del proyecto, ten en cuenta las indicaciones que aparecen en la plataforma. Si ingresas datos incorrectos, la plataforma no te dejará continuar con el proceso de postulación. En esta sección debes llenar las fuentes de financiación y los valores de tus aportes propios al proyecto. Es muy importante que la suma de estos valores sea igual al monto que indicaste en la sección anterior de aportes propios, o la plataforma no te dejará continuar. Elige una de las 3 modalidades de participación teniendo en cuenta las características descritas en los recuadros. Responde todas las preguntas relacionadas con el campo elegible de tu proyecto. En la sección 5, completa toda la información correspondiente a la formulación de tu proyecto, incluyendo objetivo general y objetivos específicos, identificación del problema u oportunidad,
antecedentes, justificación, metodología, impacto, entre otros. Es importante subir la información únicamente en los formatos disponibles y solo a través de nuestra plataforma http:/cocrea.com.co/postular. Al completar todos los pasos, habrás llegado al final de la postulación de proyecto. Si toda la información es correcta, da clic en Postular mi proyecto a CoCrea. Si tu proyecto fue postulado correctamente, recibirás un correo electrónico al mail que registraste confirmando que tu proyecto ha sido postulado. CoCrea hará la revisión de la documentación para verificar si tu proyecto pasa a etapa de evaluación o requiere información adicional. Los formatos de cronograma y presupuesto del proyecto también los puedes encontrar haciendo clic en el link Servicios/convocatoria. Si necesitas asesoría para la postulación de tu proyecto, escríbenos a info@colombiacrea.org o deja tus datos y te responderemos lo más pronto posible. Gracias por el interés en la convocatoria CoCrea y muchos éxitos en el proceso.